Buenos días. Hoy tenemos con nosotros a un peso pesado de la opinión en España. Se llama Rafael Navarro Valls. Es, entre otras muchas cosas, catedrático de Derecho de la Complutense. Es también académico de la Real Academia de Jurisprudencia y sobre todo es columnista de opinión en el diario El Mundo y en otras muchas publicaciones. Y es quizás el hombre en España que más sabe de las dos potencias mundiales en este momento, la potencia militar o económica y la potencia moral, del Vaticano y de Estados Unidos. Hoy tenemos el placer de conversar con don Rafael Navarro Valls. Buenos días, don Rafael. Buenos días. Bienvenido. Bienvenido, gracias. Entre otras cosas, entre otras muchas cosas, ¿no? Su especialidad, por así decirlo, gira en torno a esos dos polos. Sí. Efectivamente, en este libro, como usted muy bien ha hecho notar, se analizan los dos centros de poder más importantes hoy día en la humanidad. Se analiza el poder político en su estado puro, que reside en la Casa Blanca, y la primera autoridad moral de la Tierra, que habita en el Vaticano. Ambos poderes siguen su marcha en la historia, pero algunas veces se entrecruzan, por ejemplo, con la reciente visita de Obama a Benedicto XVI o en la entrevista de Benedicto XVI con Bush en Norteamérica. Hay cuestiones muy interesantes que entrar en la psicología de un papa y entrar en la psicología de un presidente de los Estados Unidos es una aventura fascinante que he intentado correr en este libro. En el libro va recorriendo toda esa época, fundamentalmente desde la presidencia de Clinton hasta la de Obama, las interrelaciones entre los dos grandes poderes de este mundo. Efectivamente. Ahí lo que hago notar es las diferencias entre Clinton, Bush y Obama por un lado, o las diferencias entre Juan Pablo II y Benedicto XVI. Por ejemplo, Juan Pablo II fue un coloso que tuvo que luchar en tres frentes, ¿no? En el primer mundo contra la secularización, en el segundo mundo, es decir, el este, con ese déficit de derechos humanos tremendo que había en la época comunista, y en el tercer mundo contra la pobreza. Benedicto XVI... Antes de pasar, en esos tres frentes, por hablar del Papa Magno, ¿no? Sí parece evidente que consiguió vencer en la lucha por los derechos humanos en el este. No parece que esté tan claro que haya vencido en la lucha de la secularización y en la lucha contra la pobreza. Sí, efectivamente. Vamos a ver. Ahora se cumplen los 20 años de la caída del muro y yo tengo que emitir, me parece, desde el muro de Berlín, y haré notar la importancia que tuvo Juan Pablo II en toda la caída del estatus comunista. La secularización es algo más duro de vencer, ¿no? La secularización, con su relativismo, el Papa le plantó cara, movió a millones de seres humanos, pero todavía, sobre todo en la vieja Europa, hay un pozo muy grande de laicismo que contrasta con ese proceso de desecularización que se observa en América del Sur, en África y en Asia. Es decir, ahora mismo en esos tres grandes continentes Dios está de moda, mientras que en algunas zonas europeas es más difícil de que Dios entre más directamente. ¿Se prevé una resurrección, una vuelta de Dios? Porque tampoco es verdad que Dios haya muerto, como decían los teólogos de la muerte de Dios, yo creo que ¿no? efectivamente el anhelo de Dios está presente en todos los hombres y en todas las colectividades, ¿no? De hecho, una de las ideas fuerzas del pontificado de Benedicto XVI parece que era esa, o que es esa, ¿no? Sí, es decir, hacer notar las raíces, por ejemplo, cristianas de Europa, o las raíces que Dios tiene en todos los continentes. Acabo de leer un libro en el cual se hace notar que Dios está en racha. El Pulitzer norteamericano de hace muy poco era sobre Dios, ese personaje, ¿no? Y en todo el proceso de infiltración religiosa en Europa a través de la emigración musulmana o a través de la emigración sudamericana es un tema
interesantísimo. Yo creo que, aunque aparentemente Dios está como Jonás vuelto a meter en el vientre de la ballena, sin embargo, está cada vez más con un protagonismo en Europa y sobre todo en estos tres continentes. Es evidente que había feeling, por lo que cuentan los historiadores y usted mismo, me imagino, entre Juan Pablo II y Reagan. Incluso se ayudaron para la caída del muro, en solidaridad. ¿Ese mismo feeling continuó después entre Juan Pablo II y Bush? Bush padre y Bush hijo. Juan Pablo II tuvo una enorme virtud, que es tener feeling no solo con Reagan, sino con Gorbachev, es decir, Gorbachev le llamaba la primera, cuando lo presentó a Raiza en el Vaticano, le dijo: Raiza, aquí tienes a la primera autoridad moral de la Tierra. Recuerdo que el portavoz de la Santa Sede por aquellos tiempos me contaba la entrevista entre Juan Pablo portavoz II que, dicho Reagan, entre paréntesis, es su propio hermano. Sí, hermano. La entrevista en un paraje helado de Alaska con el Fuerza Aérea número 1 norteamericano, el avión de Reagan y el avión de Alitalia, y el encuentro de los dos fue una cosa muy emocionante. Para Reagan el Papa era algo que él siguió con mucho interés toda su actuación en los países del este. Con Bush, vamos a ver, después el sucesor con Bush padre era más frío que Reagan, pero también tenía una extraordinaria respeto por... Pero hubo cierto enfrentamiento quizás con la guerra del Golfo. Efectivamente. El Vaticano desde siempre dijo no a la primera guerra del Golfo y a la segunda, la de Irak. Entendió, no por un pacifismo de modé, sino que la guerra no es una solución para nada. Yo recuerdo cómo el Papa hablaba de este tema con mucha claridad en unos momentos en que todo el mundo estaba a favor de la guerra contra Saddam Hussein con motivo de Kuwait. El Papa decía: la guerra no arreglará nada, y efectivamente no arregló. Complicó las cosas en el Oriente Próximo. Luego la intervención de Bush Jr. también fue muy criticada por el propio Papa y ha creado un problema que Obama todavía no puede resolver. ¿Es verdad que Juan Pablo II estuvo pensando en algún momento presentarse en Bagdad? Le pidió autorización a Saddam Hussein, pero Saddam Hussein se la negó. Se la negó. O sea, que no fue Estados Unidos el que se lo negó, sino el propio Saddam. El propio Saddam antes de la propia guerra, cuando de hecho mandó a un cardenal, me parece que fue Chegaray, a entrevistarse con Saddam Hussein y a decirle que moderara frente al coloso americano, que no diera motivos para una intervención, ¿no? Con Clinton las cosas también Clinton era una persona un poco más banal, digamos, en sus planteamientos. Clinton tuvo con Juan Pablo II una entrevista muy interesante en Denver con motivo de la jornada mundial de la Juventud. Se llevaron bien, pero quizás Clinton estaba en esos momentos ya muy cogido con el problema del Chasegate, del lío con la Lewinsky, y bueno, yo creo que de los presidentes norteamericanos, los papas con el que quizás menos conectaron fue con Clinton. Sin embargo, Obama, Benedicto XVI han conectado muy bien, Juan Pablo II con los Bush también, etc. Obama representa un subidón, digamos, para Estados Unidos. ¿La Iglesia Católica en este momento necesitaría un Obama? Vamos a ver, yo me acuerdo que tuve que colaborar con Televisión Española en todo el tema de la toma de posesión de Obama, ¿no? Efectivamente, en la tertulia que luego hicimos, al acabar, los cámaras y el locutor estaban absolutamente asombrados
de la simbología religiosa. 4 veces hizo referencia a Dios, 2 pastores protestantes pidieron la bendición y rezaron con el Padre Nuestro, juró sobre la Biblia de Lincoln. Efectivamente, Obama, en este aspecto, estaba muy distante del prejuicio anticatólico que había en la época Kennedy, etc. Obama, de todas formas, es una persona que, aparte de ser una bomba mediática, es decir, de atraer mucho, está todavía por hacer. Por ejemplo, el premio Nobel que le han concedido yo creo que es prematuro. Que la Iglesia necesita otro Obama. Me temo que Obama tiene un gran contenido mediático, pero quizás poco contenido de fondo, ¿no? O sea, que puede desinflarse. Sí, y de hecho se está desinflando en las encuestas últimas. Ha bajado mucho de popularidad ante los norteamericanos. En cambio, en la Iglesia se mira más, el tiempo de la Iglesia es otro, ¿no? En la Iglesia se mira a un horizonte más lejano, ¿no? Mientras que en política es el hoy, lo urgente hoy, ¿no? Por otra parte, es todavía pronto para... yo me río cuando hablan de los 100 días de Obama. Un presidente tiene como mínimo 18 meses es lo que los técnicos calculan para poder familiarizarse con el poder de la Casa Blanca, ¿no? Por tanto, habrá que darle mucho tiempo a Obama todavía para hacer una apresurada valoración. Sin embargo, Benedicto XVI es el Papa de las sorpresas tranquilas, es el Papa que, como le queda mucho menos tiempo que a Juan Pablo II, no hay que olvidar que Benedicto XVI llega con 20 años más de edad. Bueno, es el Papa de las sorpresas tranquilas que de pronto pues establece un cauce muy interesante de los ordinariatos personales para acoger a los anglicanos. Es el Papa que de pronto te dice que ser antisemita es ser anticristiano. Es el Papa que, tiende una mano a aquellas personas que se apartaron de la Iglesia, ese cisma de Lefebvre, o que entiende que la liturgia, no puede quedar reducido a una inventiva de cada cura sobre... Pero es el Papa también, digamos, ¿qué le está fallando mediáticamente a Benedicto XVI? Porque es el Papa también de los escándalos, digamos, el Papa de Ratisbona, que se convierte en un escándalo, y así sucesivamente van surgiendo una serie de... ¿Qué está pasando ahí? ¿Se nota la falta de su hermano? No, por Dios, no, mi hermano. Yo me acuerdo que en una entrevista con Juan Pablo II, que estaba mi hermano y yo con don Estanislao, que es un poco, ¿cómo se dice eso? Un poco travieso, le decía: Santidad, lo que podemos hacer es que Joaquín se vaya a explicar derecho a la Complutense y Rafael que se venga aquí a hacer de portavoz. Le dije yo: no, Santidad, que ser portavoz debe ser tremendo. No creo que haya pasado nada en Lombardi, yo creo que lo está haciendo muy bien. El único problema es que ha habido malas interpretaciones en torno a cosas que ha dicho en Ratisbona el Papa. Yo escribí un artículo en el cual decía: el Islam no está contra el Papa. Los que estuvieron contra el Papa fueron algunas personas con problemas políticos en su tierra, como el rey de Marruecos o Erdogan en Turquía, que aprovecharon el tema de Ratisbona para crear un conflicto y atraerse a las zonas más extremistas de sus propias zonas, ¿no? Pero la gente sólida, yo vi a algunas autoridades religiosas con ese problema en Kazajstán, en un congreso de religiones, en los cuales, después de estudiar el tema, entendían que no había. Y el tema de Williamson, al que usted se refiere, efectivamente ahí hubo poca información, no se sabía que esa persona que se le había levantado la excomunión, pues había dicho algunas burradas contra los judíos, pero bueno, eso... Y de hecho el propio Papa salió con una carta tremendamente sincera a reconocer... El Papa, efectivamente, esto es bastante inédito, se lamentó en una carta muy sincera y algo amarga, en el sentido de contrito de lo que estaba pasando, diciendo que no era justo lo que se estaba haciendo enjuiciando
actividades o actuaciones sin entrar en el trasfondo del mismo. ¿Por qué los medios aprovechan estas ocasiones? Porque según se desprende de lo que dice, es quizá la culpa de los medios que interpretan mal, ¿o es que están a la caza de la Iglesia? Bueno, vamos a ver, la Iglesia siempre es noticia, ¿no? Y las noticias es lo que mueve a los medios. Yo me acuerdo de un director de periódico que me decía en una ocasión, mira, el que 100 obispos sean fieles al Papa no es noticia. Sin embargo, el que un obispo se salga de la ortodoxia sí que lo es, ¿no? Bueno, pero esto es la regla del juego de los medios que tenemos que acostumbrarnos todos. Los laicos lo vivimos todos los días en nuestros ambientes normales y la Iglesia tiene que acostumbrarse también a ser criticada y a poner al mal tiempo buena cara. Su hermano acaba de estar en España precisamente para dar una clase, digamos, a los obispos reunidos, que lo acogieron muy bien. La Iglesia española también en ese sentido tendría que afinar sus mecanismos de comunicación con la sociedad. Bueno, los mecanismos de comunicación de todos los centros, digamos, de influencia en un país, desde los sindicatos, pasando por el propio poder político, los médicos, todo el mundo necesita afinar los medios, porque los medios van a una velocidad tal que uno tiene que adaptarse, que es natural también que la Iglesia, en ese esfuerzo de adaptación de todos los medios de formación de opinión, también se adapte, ¿no? Yo me parece que lo está haciendo cada vez mejor, pero también hay que pensar que el problema de la Iglesia no es tanto que el mundo la admire, sino cumplir la voluntad de Dios. Muchas veces esa voluntad de Dios no es estrictamente políticamente correcta, podríamos decir. Una adaptación a la sociedad y a los medios que, sin embargo, la obra a la que usted pertenece, el Opus Dei, sí, realiza las mil maravillas, incluso en recientes polémicas con el Código da Vinci. Sí. Es decir, bueno, en la obra hay laicos, periodistas que este tema lo viven desde siempre, ¿no? Pero no se crea que ha sido fácil, ¿no? Las cosas no son fáciles tampoco para la obra ni para cualquier institución de la Iglesia. Por eso yo creo que la idea hay que hacer del limón limonada. Quiero decir que cuando te den, procurar sacar la parte positiva y tampoco crear un grave problema, ¿no? Nada se hunde, ¿no? Porque en el tema de la Iglesia son siglos de experiencia y siglos de pervivencia, ¿no? Mientras que la anécdota es un tema de un día, de 2 días y se acabó. El Vaticano, por volver al libro, el Vaticano y Estados Unidos están condenados a entenderse. Sí. Yo creo que desde luego, al ser 2 poderes, se ha notado en la entrevista de Benedicto XVI con Obama, se ha notado como la política, por ejemplo, pro aborto de Obama, o la política en el tema del matrimonio ha sufrido una variación. Después de la entrevista con el Papa. Desde luego, yo he seguido muy de cerca los planteamientos de la delegación de la administración Obama en la ONU y las últimas medidas en relación con la ley sanitaria de Obama, y se ve cómo ha frenado mucho. Inicialmente empezó diciendo daré fondos federales para el aborto, células madre, y sin embargo ahora ante el Congreso ha dicho que no habrán fondos federales para el aborto y que protegerá la objeción de conciencia de los médicos de un modo vigoroso, que por cierto es lo que habría que hacer en España actualmente, lo mismo, proteger aquellos dramas de conciencia que es la estrella polar de nuestro ordenamiento, es la libertad de conciencia, tutelarla al máximo, también naturalmente en el tema de los médicos que objetan a prácticas abortivas. Objeción de conciencia que parece que va a recoger la nueva ley de libertad religiosa, pero que todavía no se conoce por dónde va a ir. No se sabe, efectivamente. Lo único que puedo decir es que la ley de libertad religiosa de Portugal la ha recogido expresamente. Ha dicho el Estado tutelará los dictámenes de conciencia inexcusables
de fondo religioso o de otro trasfondo. Eso ha sido muy importante porque ha creado un marco general. En España hay un marco general, que es el Tribunal Constitucional, ha dicho que la objeción de conciencia es una derivación del artículo 16, que regula la libertad de conciencia y que ha de ser tutelada. Pero hay incertidumbres, ¿no?, por ese vacío legal. Esperemos que el poder no aproveche ese vacío legal para constreñir a los objetores, sino al contrario, para potenciar lo que es una obligación del Estado, proteger a las minorías. Zapatero está intentando al menos arrinconar a la Iglesia, meterla en la sacristía, que no tenga presencia pública e influencia social. Bueno, yo creo que Zapatero tiene la idea de que el Estado tendría que ser el depositario de unos valores, lo que podríamos llamar los nuevos valores políticamente correctos. Como por otra parte la Iglesia se entiende depositaria de unos valores distintos, se establece una débil frontera entre Iglesia y Estado, y es natural que donde hay frontera hayan incidentes fronterizos. Lo característico de la época de Zapatero es que estos incidentes han proliferado demasiado, con lo cual me da la impresión de que es un error por parte del poder. El poder lo que tiene que entender es que la democracia es algo que tiene que potencia todo tipo de sensibilidades, y en este país hay una sensibilidad dormida, que es la de los valores religiosos, que conviene potenciar. El poder, no sé si Zapatero o alguno de sus ministros, han intentado acallar esto que le dije antes, ha intentado meter a Jonás en el vientre de la ballena de nuevo, ¿no?, cuando lo que necesita más bien es dejar campo libre a esa laicidad positiva, que es lo que el Tribunal Constitucional pide para España. ¿Y la respuesta de la Iglesia, la respuesta estratégica de la Iglesia, ha sido la correcta? El hecho de que los obispos, capitaneados por el cardenal Rouco, el presidente de la Conferencia Episcopal, hayan salido a la calle con una pancarta en ciertas ocasiones y hayan plantado cara, se hayan convertido, algunos dicen que en la oposición real a Zapatero, ¿esa estrategia le parece válida? Vamos a ver, antes que hablar de estrategia hay que saber cuáles son las cuestiones de gabinete, por así decir, que el Papa ha dicho en que los católicos no pueden echarse hacia atrás, que son familia, educación y matrimonio. Son tres, y pobreza, naturalmente, porque la pobreza, el Papa ha dicho que no es una cuestión de filantropía, sino que la lucha contra la pobreza es un mandato divino, ¿no? Y por esto también ahí el tema de la solidaridad la Iglesia tiene que potenciarla. Que hayan salido de vez en cuando algunos obispos a la calle en la última gran manifestación, no, se quedaron en su sitio. Bueno, esto pasó también con Desmond Tutu, cuando se opuso al tema del apartheid en Sudamérica. Lo hizo Martín Lutero King, manejando la idea de Dios y de la filiación divina en su famoso discurso en Washington. Yo tuve un sueño, en el cual... Y fueron aplaudidos, ¿no? Naturalmente fueron denostados por aquellos que les hacía daño, pero ambos tuvieron el premio Nobel. El que algunos obispos en España, en uso de su libertad, salgan a la calle, como lo hizo Desmond Tutu, digo, en Norteamérica, o Martín Lutero King, no es nada especial, ¿no? Siempre que se mantenga el respeto, que es lo que la Iglesia ha hecho, no me preocupa nada. Distinto es que salieran unos tipos energúmenos, esgrimiendo no sé cuánto, pero cuando respetuosamente al poder se le manifiesta una opinión pública que normalmente está dormida en la sensibilidad, por eso choca un poco más, me parece que es una cosa positiva, ¿no? Porque Zapatero y Rouco también están condenados a entenderse, está claro. Es evidente, ¿no? Es decir, en España Rouco es consciente, vamos, Rouco, el magisterio es consciente de que el poder tiene una serie de mecanismos a través de los cuales puede potenciar lo que son los valores, y el poder civil sabe que esos valores religiosos, si no es tonto, es algo que hace buenos ciudadanos y que ayuda a coser las heridas de
del tejido social. Por tanto, una política de mano tendida, que es lo que en España hubo desde el año 78. Desde el año 78 hubo una política tendida de unos a otros con separación respetuosa. Bueno, esa separación respetuosa, lo que se llama en Estados Unidos una neutralidad benevolente, es lo que me parece que en España debía de potenciarse. Muy bien. ¿Algún otro libro ya en el pensamiento? No, acabo de sacar otro que puede ser muy interesante. Acaba de salir, ese es técnico, son 1000 páginas analizando la ley de libertad religiosa, en editorial Justel, se llama La regulación legal de la libertad religiosa en España. Se lo enviaré porque es un tema que además va a estar muy de moda. Sí, en ella unos 30 catedráticos hacemos, con mucha pluralidad, hacemos un análisis, primero de la ley de libertad religiosa y luego de la posibilidad o no de su reforma, ¿no? Es un libro interesante. Pues nos comprometemos a una entrevista sobre ese libro cuando esté la ley de libertad religiosa, que parece que está a punto de salir. Don Rafael, ha sido un placer. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Las gracias a usted y sobre todo a un querido colega como tú mismo. Muchas gracias.